Ok, buenas noches, chicos. Muy buenas Hola, noches. profe. Buenas noches, chicos. Ok, voy a dar ahí unos minutitos a ver si alguien ingresa más y ya arrancamos con la clase. Buenas noches. Bueno, yo creo que ya habemos 5 personas, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Si alguien se va incorporando, entonces lo puede ir haciendo en el transcurso de la clase, ¿verdad? Igualmente, la clase va a quedar grabada, entonces, eh, ¿verdad? Eso es para, ya ustedes saben que o el mismo día o el siguiente, o a más tardar el siguiente día ya la clase la tienen ustedes. Entonces, para que lo sepan, ¿verdad? Bueno, inicio preguntándoles si hay alguien que me haya mandado redacción y que yo no le haya hecho correcciones. Yo, profe, ¿Quién? ¿Quién es yo? Joana, Ah, Joana. Vos me mandaste redacción. ¿Por dónde me la mandaste? por correo, profe. Por correo. Y no te he dado correcciones. No, Ah, ok. Entonces te voy a ir. Tu correo es Joana. Así es. no, Sí. no, es que mi segundo nombre es Melissa, entonces está como melimarinabadía@gmail.com. Ok. Entonces, volveme a repetir el correo. Meli Ajá. Marín Abadía
21@gmail.com. Ok, perfecto. Ajá, nada más una cosita, chicos. Ustedes sin ninguna pena, de hecho, el domingo yo pregunté, pero porque estaba revisando y nadie me respondió. Si ustedes ven que ustedes me han mandado redacciones y no les he dado respuesta pronta, entonces ustedes sin ninguna pena me vuelven a escribir, ¿verdad? Ya sea por el mismo correo o por el WhatsApp, ya sea privado, como ustedes lo quieran. Porque puede ser que a mí se me pase. Vamos a ver si por aquí. Entonces es Meli, porque a veces puede ser que quede en el spam, ¿verdad? Sí, Meli es, profe. Ajá. Sí, porque ve que aquí tengo, yo estoy revisando aquí mi teléfono y tengo correo de Cindy, Eric, mm, a ver, Pamela, Gabriela, tengo varias, pero, y tengo varias de Cindy, tengo varias de Eric, a ellos sí yo porque recuerdo, ¿verdad? Que ya yo se las, pero de vos no, podría ser que me haya quedado en el spam, entonces voy a volver a revisar. Y porque si vos lo Está mandaste, bien, profe, no, ajá, tranquila. Ahí. sí, no, es que me da pena no devolverles rápido como las correcciones, porque obviamente ustedes las necesitan para estar practicando. Entonces, chicos, ustedes sin ninguna pena, ustedes me vuelven a escribir, porque puede ser que quede ahí escondidillo y, no haya dado yo respuesta. Entonces, chicos, porque ustedes necesitan recibir como las correcciones. Entonces, con toda tranquilidad y sin ninguna pena, ustedes vuelven a insistir, ¿verdad? Si por algún caso, porque entonces yo vuelvo a buscar. Entonces quiere decir que por alguna razón no me ha llegado el correo y tengo que buscar a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, con toda tranquilidad, como yo les decía. Ok, chicos, entonces voy a buscar, apenas termine yo esta clase, busco en el correo y si no, yo te escribo, ¿verdad? Pero ahí tiene que estar, si vos la enviaste, ahí tiene que estar. Y a más tardar Está mañana, bien, profe, gracias. con gusto, te mando las correcciones, yo te las reviso y te mando las correcciones. Si no estuviera en el correo, yo te escribo, a ver si sería que pusiste mal el correo o algo así. Pero cuando uno pone mal el correo, como que le devuelven, ¿verdad? A uno y dicen como que no es encontrado el correo. Entonces, si no te llegó nada así, entonces porque sí me llegó a mí, tal vez es que quedó en el spam. Ok. Em, bueno, entonces sería solamente ella la que tengo pendiente de la redacción. Entonces, chicos, el que pueda enviarme otra vez esta semana, con todo gusto, pueden enviarla de forma con tema libre esta semana. O tomar si hay alguno que aún no ha enviado, puede tomar algún tema de los que ya se dieron y enviarla o tomar un tema libre. Esta semana podría ser un tema libre, ¿verdad? De hecho, ok. Para que sigamos practicando ahí lo que es redacción con todo lo que ya se ha dado, ¿verdad? Ok, entonces sería eso por el tema de redacción. Ok, entonces vamos a ver hoy el tema de los tipos de lenguaje o registros de aula, ¿verdad? Recuerden que los géneros literarios o cualquier tipo de texto también tiene un tipo de lenguaje, ¿verdad? Cada texto tiene un tipo de lenguaje y ustedes tienen que aprender a distinguirlo. Aquí en este documento hay algunos, bueno, está la explicación de cada tipo de lenguaje y también hay unos ejemplos para que ustedes puedan ir identificando. En el mismo chat, yo les mandé dos exámenes para luego de esta clase irnos y buscar los ítems, ¿verdad? Que, que se muestran ahí, ¿verdad? Son exámenes totalmente recientes
y para que ustedes vean cómo lo plantea el mismo ministerio, ¿verdad? Y se vayan familiarizando cómo, cómo redacta el ministerio las preguntas. Es muy bueno que ustedes se familiaricen con este tipo de exámenes para que cuando ustedes lleguen el día del examen no se vayan a encontrar con una sorpresa, ¿verdad? Porque a veces hay personas que nunca han hecho examen en este sistema, entonces no tienen noción cómo es que se lo redactan. Tal vez tienen una noción cómo lo redactaban en el tiempo de colegio cuando estuvieron, pero es diferente, en realidad es diferente. Y, y el ministerio también tiene hay como una característica, ¿verdad? Que redacta los exámenes muy parecidos. De una convocatoria a otra son realmente muy parecidos. E inclusive se ha dado que hasta toma un ítem que lo mandó hace, no sé, en convocatorias anteriores, lo vuelve a tomar y lo vuelve a poner. Entonces, eh, es una ventaja, ¿verdad? Estar practicando con exámenes anteriores. Ok. Vamos a iniciar. Dice que el primer tipo de lenguaje sería el lenguaje culto. Vamos a ver, chicas y chicos, para ustedes, ¿qué es un lenguaje culto? ¿Qué características tendría una persona que les vaya a hablar en este tipo de lenguaje? ¿Cómo sería? Profe, bueno, a mí me parece que como muy correcto, pienso yo, ¿verdad? Exacto, muy correcto. Ajá. Bueno, no sé, tal vez con educación, cuando se dirige a lo que es a expresarse, ¿verdad? No sé, pienso yo, ¿verdad? Puede ser así también. Exactamente, excelente. Solamente un paréntesis. Yolanda era. La chica que me mandó la... Joana, profe, Ah, Joana. Sí, ya encontré tu redacción. sí. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que no le pusiste ese asunto. Entonces, yo no Oh, sabía que ya, era, ya, ya. ajá, yo no sabía que era una redacción y quedó en el spam, además. Entonces, por eso fue que no te la había revisado, pero ya la tengo acá. Entonces, yo mañana, en la mañana, yo te mando las correcciones. Ya aquí ya la vi. ¿Dónde está? Más bien la voy a descargar ahí para Sí, que no sea. profe, necesito que la revise Sí, sí, claro. porque me siento fatal, me estoy reacción fatal, En fatal, esa fatal, parte. vieras. Ah, ok, sí, Ya, sí, ya sí. estoy pensando, profe, porque no, en esa parte estoy fatal. Sí, 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 claro, te comprendo. Ajá, Gracias, profe. sí, 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 tranquila. Es que fue eso, que no le pusiste ese asunto. Entonces yo no sabía que era una redacción, por eso fue. Entonces, Ah, también, bueno, sí, profe, me disculpa. ajá, Entonces, para la próxima le pongo asunto. exactamente, para yo ver que es una redacción. Igual para los demás, póngale en el asunto, pongan redacción de noveno preferiblemente, para saber inclusive el nivel, porque también me llegan de bache. Entonces, es importante eso para nosotros, para mí, yo veo que es una redacción, entonces ya yo sé que es de ustedes, ya sea de ustedes o de algún chico de bache. Entonces, más bien disculpa, pero sí fue eso, que no le pusiste ese asunto, entonces no lo había visto. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Entonces tienen toda la razón ustedes. El lenguaje culto es un lenguaje completamente correcto. Se utiliza en situaciones donde necesitamos ser muy formales, ¿verdad? Eh, yo siempre doy como el ejemplo de cuando vamos a una entrevista de trabajo, a ver, ¿cómo, cómo tengo yo que presentarme a una entrevista de trabajo? ¿Cómo creen ustedes? Con una buena presentación, profe, prácticamente que se refleje lo que estamos, lo que llevamos en el currículum, ¿verdad?
que esa sea no solo lo que el papel le pongamos, ¿verdad? Sino que nuestra presentación haga reflejar lo que está en el currículo. Excelente, excelente, ¿verdad? Y normalmente uno busca como la buena presentación, ¿verdad? Ir vestido bien, ¿verdad? Yo no voy a ir en sandalias, en short, en camiseta, porque ¿qué presentación, como dice el compañero, voy a dar? ¿Qué imagen voy a dar? Y posiblemente si quiero optar un puesto de, por ejemplo, no sé, algún puesto de atención al público, difícilmente me lo vayan a dar. ¿Por qué? Porque van a buscar una persona que tenga buena presentación, que tenga amabilidad, que tenga buen trato al público, que sea, em, eh, no sé, que sea sonriente, que sea, o sea, que venda, ¿verdad? Y posiblemente no me lo van a dar. Ahora, si yo llego y yo empiezo a expresarme de una manera muy informal, posiblemente esas no son las características que están buscando, ¿verdad? Entonces yo tengo que buscar las mejores palabras, las más elegantes, mostrarme totalmente, bueno, que dejar el mejor concepto, ¿verdad? Ok, este tipo de lenguaje se utiliza en una situación de esas. Yo normalmente doy como ese tipo de ejemplo, ¿verdad? Cuando uno va a una entrevista o cuando vas a una reunión de personas que no conoces tanto, o inclusive cuando, no sé, por ejemplo, los caballeros cuando van a la casa de la novia, ¿verdad? Uno necesita dejar la mejor impresión, ¿verdad? Y no puedo comportarme así, ¿verdad? Entonces, también hasta la manera de hablar, vamos a refinarnos un poquito, buscar los mejores conceptos, las palabras más bonitas, etcétera. Dice que el lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. Se utiliza por emisores que tienen elevados conocimientos de esa lengua. Profe, perdón, Sí, dime. perdón que la interrumpa. Yo no sé si seré solo yo, pero quiero que casi no la escucho. No sé si seré solo yo. Hay que me ayuden con eso, a ver si soy solo yo. Vamos a ver. No, sí se le entrecorta un poco. ¿Usted me Ok. escucha? Entonces, puede ser que sea el internet. Voy a cambiarme de internet, chicos. Ok. Porque a veces es por eso. Ok. Cambiándome con este internet me entra mejor. ¿Sí? Porque ahora sí me puso que estaba un poco inestable el internet. Es curioso, pero me entra mejor el del teléfono que el de la casa. Ok, ahora, ¿me escuchan mejor? Profe, Y la ¿usted me escucho, escucha? profe. Sí, mejor, profe. A ver, es el internet, a veces no es cuestión de sonido ni de audio, es el internet. Ok, entonces dice, voy a volverlo a leer. Dice que el lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta del léxico y la morfosintaxis de una lengua. Se utiliza por emisores que tienen elevados conocimientos de esa lengua, gracias a la cultura y educación a la que han accedido. Por ejemplo, sin más que añadir, quedo a su entera disposición, ¿verdad? Eso es como un ejemplo de lo que es este tipo de lenguaje. Es muy importante que dice que pues ese tipo de lenguaje lo tiene una persona que muestra un tipo de cultura y de educación, ¿verdad? A la cual han accedido. Entonces vean que cuando uno tiene una buena expresión, pues demuestra qué tipo de cultura tiene y qué tipo de educación, ¿verdad? No necesariamente es lo que uno haya aprendido académicamente, sino yo he conocido muchas personas que tienen un nivel académico bajito, pero se comportan y se expresan muy bien, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta eso y tener como la separación, ¿verdad? Inclusive personas académicamente con un rango muy alto y no se expresan tan bien, ¿verdad? Este, por ejemplo, les voy a contar una anécdota que ocurrió en el lugar donde yo trabajo esta semana.
y era una abogada, ¿verdad? Donde trató a una de mis compañeras, una maestra, súper mal, pero ustedes no tienen idea, llamó por teléfono y la manera en que se expresó, la falta de respeto, la falta de todo, y era una abogada, ¿verdad? Entonces es como un ejemplo, no utilizó un lenguaje oculto, utilizó palabras despectivas, faltas de respeto, inclusive ella dijo a la que parece guanacasteca, a la señora esa, o sea, ni siquiera utilizó una manera de referirse al personal que hay en esa escuela de manera respetuosa, ¿verdad? Entonces, es como para a ustedes darles un ejemplo que no necesariamente tiene que ser una persona que académicamente tiene un rango alto o un nivel académico alto, sino es la cultura a la cual en nuestros hogares nos han inculcado y la educación, ¿verdad? Que hemos recibido por parte de nuestros papás, por parte de nuestros centros educativos a los que hemos asistido, inclusive uno mismo, ¿verdad? Nuestra propia personalidad. Eh, de verdad que esa señora se comportó muy, muy, muy mal y dejó mucho que pensar, ¿verdad? Entonces, es importante hacer como esa aclaración, ¿verdad? Que no necesariamente es académicamente, no porque una persona tiene un nivel académico bajito, quiere decir que no tenga un lenguaje oculto, puede ser que lo tenga muchísimo mejor que otras personas que tienen académicamente son eh, bastante estudiadas y demás, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que mantener ese respeto por otra persona a la hora de expresarse y a la hora de dirigirse, ¿verdad? Aunque sea que uno está molesto, uno no puede faltarle el respeto a otras personas, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Eso y quise como darles también como esos tipos de ejemplos. Dice que el lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos para luego ser utilizados en diferentes contextos, informales o formales, ¿verdad? Quienes hacen uso de este lenguaje se caracterizan por contar un vocabulario perdón, quienes hacen uso de este lenguaje se caracterizan por Profe, Ujú, disculpe que la interrumpa, no se ve este, el documento. ajá, Ah, ok. Vamos a ver. Dame un segundito porque ya se me perdió dónde estaba. Ahora sí. Ahora lo ven, chicos. Sí, profe. Ok. Entonces, chicos, les decía que quienes hacen uso de este lenguaje se caracterizan por contar con un vocabulario rico en diferentes áreas del saber. Además, saben usar las palabras con propiedades, conjugar correctamente los verbos y construir frases cuya sintaxis es correcta. Ahora, también es importante a la hora de usar este tipo de vocabulario,
¿verdad? Tener bastante léxico. ¿Qué quiere decir? Que tengo bastante vocabulario, hago bastantes usos de lo que son sinónimos. A veces hasta en la forma de expresarse tendemos a repetir demasiadas veces una sola palabra. Y eso a veces se siente muy repetitivo, ¿verdad? Entonces, hasta en eso, ¿verdad? En la parte oral tenemos que cuidar, ¿verdad? No repetir muchas veces una sola palabra, hacer bien las conjugaciones, la buena pronunciación de ciertas palabras. Dice ejemplo, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo. Noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita, ¿verdad? Eso es tomado de el Alet de Jorge Luis Borges. Muy bien. Entonces vean que aquí inclusive viene un ejemplo para que ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Este tipo de lenguaje, ¿verdad? A través de este párrafo. Ustedes ven que en este párrafo se utiliza bien las conjugaciones, hay palabras un poquito elevadas, hay congruencia, está bien conjugado todo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver el lenguaje coloquial. En el lenguaje coloquial es un lenguaje un poco más relajado, ¿verdad? Y que inclusive lo podemos utilizar en contextos familiares o de amigos. Vamos a ver, chicos, para ustedes, ¿qué es un lenguaje coloquial? De profe, con toda honestidad, prácticamente que casi que el que utilizamos, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Prácticamente el que utilizamos todos los días y en contextos más usuales, familiares, de amigos y demás, donde nos sentimos un poco más relajados, donde uno popularmente dice, vamos a vacilar, vamos a sentarnos a comentar. A veces uno se siente y comenta anécdotas, lo que pasó durante el día, recuerdos, no sé, ¿verdad? Como cosas de esas. Inclusive la gente se ríe, comparte, ¿verdad? Más como para compartir. ¿Y en qué momentos hace uno eso? Bueno, en momentos de donde está reunido con la familia o con amigos, ¿verdad? Son esos momentos donde uno se relaja un poquito, ¿verdad? Y ya no es como el contexto anterior que yo les mencionaba, ¿verdad? Que tal vez una entrevista de trabajo uno va un poco nervioso y no es tan relajado como este otro contexto, ¿verdad? Dice que el lenguaje coloquial es el uso del lenguaje con un contexto informal y distendido. Es el lenguaje habitual que se utiliza en las personas para comunicarse entre sí. Por ejemplo, cuando uno dice buenísimo, o sea, a lo mejor, o cuando uno dice pura vida, nos vemos otro día, ¿verdad? Son ese tipo de lenguajes que como suena, ¿verdad? Normalmente es más relajado, más de amigos, como les decía anteriormente. Es importante diferenciar el lenguaje coloquial del lenguaje formal que se utiliza en la mayoría de las expresiones escritas. En el lenguaje escrito, el emisor está definido, pero el receptor no, como sucede en diarios o libros. Por eso, no se tiene la libertad de tomarse licencias para economizar palabras o utilizar expresiones derivadas de la oralidad. En las conversaciones en familia, entre amigos, en el trabajo, se pueden incorporar expresiones informales porque el emisor o el receptor se reconoce como miembros del círculo comunicativo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les mencionaba hace un rato, ¿verdad?
son este tipo de conversaciones, ¿verdad? Que uno realiza con amigos, familiares, ¿verdad? El emisor y el receptor eh, se reconocen como miembros del círculo, ¿verdad? Durante mucho tiempo, el enfoque tradicional de la literatura no daba demasiada importancia al lenguaje coloquial, considerando que lo académico no debía tener vinculación alguna con los modos en que las personas se comunican entre ellos. Y esto no es cierto, ¿verdad? Dentro de lo que es educativo también hay que tomar en cuenta el lenguaje coloquial, como decía el compañero, que es el más que utilizamos con frecuencia, ¿verdad? Y algunos ejemplos de este lenguaje serían, son uña y mugre, venga para acá, mija, o sea, ¿verdad? Entonces son ese tipo de expresiones que uno normalmente utiliza en situaciones más relajadas, ¿verdad? Dice el siguiente tipo de lenguaje. El lenguaje técnico pertenece a ciertos ámbitos específicos, ya sean profesionales, oficios o áreas vinculadas a un conocimiento en particular. Es el lenguaje que se utiliza en el ámbito de las finanzas o medicina, la música o la astronomía. Por ejemplo, induntaxia, diatónico, estanflación. Son ejemplos de lenguaje técnico. Y vemos aquí dos ejemplos que vienen por acá. Uno es en el tema de finanzas y otro es el tema de medicina. Estos términos que se dan en estos temas, pues son muy dados a que los entienda la persona propia que trabaja o que conoce de este tema propio, para que la redundancia. Por ejemplo, temas de finanzas, por supuesto, son economistas, personas que han tenido, que tengan algún tipo de conocimiento en este tema y que sepan manejar bien este tipo de lenguaje, este tipo de temas, este tipo de términos relacionados que a veces a uno le dicen y uno dice, no entendí muy bien porque me sonó un poco enredado, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque lo maneja, es propio la persona que maneja esta área, ¿verdad? Y dice, la brecha creciente entre el dólar oficial y el blue impacta de lleno en la estrategia la brecha creciente entre el dólar oficial y el blue impacta de lleno en la estrategia cambiaria que tiene el Banco Central, que cada vez que requiere poner a la venta más divisas a fin de mantener el ritmo de devaluación actual. En este contexto, vale recordar que las reservas brutas cerraron el mes en torno a los $200,000, nada mal tras 6 meses de estanflación. Entonces, vean que este tipo de términos uno puede que quizás nosotros que no manejamos bien este tipo de área, pues nos queda un poco incómodo y no nos queda tan claro y nos cuesta comprender un poquito el tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque es un lenguaje técnico que maneja propiamente una profesión, un área o un oficio, ¿verdad? Ok, los términos médicos. Los términos médicos es muy dado a que a uno le hablen en términos médicos y no, ¿verdad? Porque tal vez uno va al médico y tal vez es un lunarcito o tal vez es algo muy pequeñito y te dan el término médico y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué tengo? ¿Verdad? Y tal vez es algo que es insignificante, pero en términos médicos, pues tienen términos un poco que no comprendemos muy bien. Dice, la incapacidad por parte del cuerpo para producir insulina o bien su resistencia a la misma. Genera síntomas como cansancio, visión borrosa, sed y hambre.
Los tratamientos para hacerle frente a la diabetes van desde la actividad física, la dieta y la medición hasta la insulinoterapia. Ok, entonces es un poco un términos médicos que inclusive hay otros términos todavía un poco más elevados y que nos deja todavía más sin comprensión. Dice, el lenguaje científico, bueno, ok, esos serían los dos ejemplos de los términos técnicos, ¿verdad? O del lenguaje técnico. Por otro lado, el lenguaje científico es el que se utiliza en los artículos y libros especializados de los distintos campos de la ciencia, biología, física, química, medicina, geología, astronomía, tecnología, informática, entre otros, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo. Tenemos un ejemplo en botánica, ¿verdad? Que son términos totalmente científicos, donde tal vez vemos acá el ejemplo que nos están hablando de la papa y cómo dice ahí, cuál es el término médico, perdón, el término científico. ¿Qué dice en el documento? Y la patata, no, profe, no. El que está, que está en, el que está encerrado ajá, ¿cómo se llama? en paréntesis, en paréntesis. Ajá. ¿Cómo se llama? Léemelo. Solanum tuberosum. Exactamente, hasta difícil es de pronunciar, ¿verdad? A mí misma me cuesta. Solanum tuberosum, ¿verdad? Ok, si a usted le dicen, hágame un picadillo de Salonum tuberosum, ¿usted qué hace? Posiblemente, ¿qué? Di, profe, si no sé, Posiblemente de ahí está usted dice, raro, ¿verdad? exactamente, no va a ser, pero si, exacto, si te dicen, hágame un picadillo de papa, ya la cosa cambia, ya yo sé que es una Muy papa, diferente, sí. exactamente, pero si a mí me dicen, hágame un picadillo o hágame un puré yo digo, ¿pero qué es eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un término científico, ¿ves? Y posiblemente es algo más conocido que todos los días vemos, sobre todo acá en la zona de Cartago, todos los días vemos, y si a mí me lo ponen así, posiblemente no, yo voy a decir, yo no sé qué es eso, tráigamelo porque no sé, ni sé cómo se hace eso, ¿verdad? Si me dicen una papa, ya cambia. Ven, entonces vean que los términos, este tipo de términos son un poco complicados. Y dice que en el ejemplo, ok, dice que el término científico es el que se utiliza en artículos y libros especializados de distintos campos de la ciencia, ¿verdad? Que es el término que teníamos en el ejemplo, ¿verdad? De la papa. Y vamos a ver el texto. Dice, la papa o patata, ¿verdad? Como en algunos países le dicen patata, creo que es en México. Y tenemos el término científico Solanum tuberosum, es una especie alimenticia de la familia de los salaneas. Vean ustedes, ¿verdad? Originaria de los Andes. Es una planta herbácea tuberosa, perenne a través de sus tubérculos, caducifolia de tallo semicumbente que puede alcanzar hasta 1 metro de altura. Entonces, posiblemente un científico que conozca esta área, ahí sí va a entender los términos, este montón de términos que para nosotros es un poco complicado, pero es para que ustedes, para efectos de examen, sepan y aprendan a identificar un lenguaje de otro, ¿verdad? Para eso es que se les pone los ejemplos. Y por último, creo que este es el último. Chicos, nos queda 1 minuto para terminar es la primera parte de la clase, ¿verdad? Entonces, simplemente se vuelven a conectar, ¿verdad? Dice que el lenguaje literario es el lenguaje
es un tipo de lenguaje que se destaca